10:42. Les recordamos las vías de comunicación. Por WhatsApp nos pueden llamar, por WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 221-615-5988. También nos pueden llamar al 464-0098. En Facebook nos encuentran como FM Difusión Berizo y en Twitter en @mañanadifusión. Ahora estamos en comunicación con nuestro columnista económico, Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, ¿cómo estás? Bien, recién estábamos hablando, hoy tuvimos un programa bastante económico porque viste que está esto de frenar los tarifazos en tema y en vigencia a nivel nacional. Bueno, para algunos sectores, para otros se burlan de los intentos de frenar los tarifazos, como es el caso del jefe de la bancada del PRO. Pero exactamente. Bueno. Es un tema económico que se volvió político, ¿verdad? Exactamente. Yo igual parto de que todo tema económico es político, el tema es que, bueno, por lo general se mira para otro lado. Además, en particular el tema de las tarifas, siempre fue político. En realidad hay un discurso que lo encubre como tema económico, pero es una medida o una serie de medidas, las de ajustar las tarifas al servicio de un objetivo político de posicionamiento de ciertos intereses que durante toda la gestión del gobierno anterior, durante, digamos, los 10 años de los gobiernos kirchneristas, tuvieron posiciones de rezago respecto a los asalariados y la mayoría de los que tienen ingresos fijos, la mayoría del pueblo argentino, y ahora buscan recomponer rápidamente posiciones y volver a situarte en lo que ellos creen que debe ser su nivel de ingresos y su tasa de ganancia. Así que el objetivo ha sido siempre político, solo que está presentado como si se tratara de un objetivo económico, pero no lo es porque no atienden estos brutales incrementos de tarifa a ninguna condición de bienestar del pueblo argentino. No van a mejorar ni el empleo, ni los ingresos, ni el consumo, ni el mercado interno, ni el nivel de actividad de la mayoría de los argentinos. Solo van a mejorar la condición de un grupito concentrado de intereses económicos. Sí, y aparte te lo vendieron siempre, o lo vendieron a la gente con mejoras de inflación, con mejoras de infraestructura, lo vendieron con, bueno, estamos en una crisis energética, con todas esas frases que, bueno, se va descubriendo que están lejos de ser lo que ellos decían que era. Efectivamente, por eso digo que se recubre la medida, de un discurso económico donde va a mejorar la inversión, donde va a mejorar la prestación, donde no va a haber más cortes, y sin embargo nada de eso sucede. Lo único que ocurre es que el peso de las tarifas en los ingresos de la mayoría del pueblo argentino se hace cada vez más importante, y de ese modo se garantiza una distribución regresiva del ingreso, es decir, una transferencia de recursos de los sectores mayoritarios y menos favorecidos hacia los sectores minoritarios concentrados y más favorecidos, ¿no? Son dos movimientos, lo hemos explicado muchas veces, pero por ahí no está de más repetirlo, ¿no? Lo que va logrando este conjunto de medidas de tarifazos en cataratas, que no se detienen nunca, es que uno tenga que destinar una porción cada vez más grande de sus ingresos a atender el pago de estos servicios que por otro lado son imprescindibles, ¿verdad? No podemos privarnos de ellos, y de ese modo estas empresas reciben recursos cada vez más importantes, pero también el Estado recibe vía impuestos recursos cada vez más importantes por este concepto. Por eso, como explicábamos la columna pasada, se explica que el IVA tenga un incremento interanual punta a punta muy superior al del promedio de la inflación. Se explica justamente por el impacto que tienen las tarifas. Entonces, una parte de ese incremento lo apropian las propias empresas en detrimento del ingreso de la mayoría del pueblo argentino. Y otra parte lo apropia el Estado vía impuestos regresivos, impuestos al consumo, como es el caso en particular del IVA, y una porción cada vez mayor de esos ingresos que recibe el Estado, ¿a dónde van, Gaby? Al pago de los servicios de la deuda, amortización e intereses de la deuda. Es decir, que los grandes beneficiarios de este incremento de tarifas en una melodía de dos movimientos son, en primer lugar, las empresas que hoy
tienen a cargo esa prestación, que son privados, y por otro lado los acreedores del Estado argentino, que reciben una parte más, cada vez más importante de los ingresos tributarios del sector público por vía de intereses y amortización de la deuda. Los dos grandes ganadores de este tipo de medidas que, insisto, se las recubre de un discurso económico, pero nada tienen que ver con los objetivos económicos tradicionales de bienestar, de desarrollo, de empleo, de expansión del consumo, el nivel de actividad y el mercado interno. No atienden a esos objetivos, solo atienden a posicionar mejor a un conjunto de intereses concentrados y minoritarios de la actividad económica. Sí, justo vos me nombraste los intereses de la deuda y yo hoy estaba sacando cálculos que solamente con la deuda, con los intereses, no con la deuda, con los intereses de la deuda de la provincia de Buenos Aires se podría construir 2.333 jardines, esos jardines que tanto nos prometieron, y eso que son 28 millones. Si uno piensa en los 71.639 millones de pesos de Argentina, de la deuda nacional, que se van al pago de intereses de la deuda, pero tenemos jardines para hacer fruta, digamos. Absolutamente, Gaby. Es riqueza generada por el conjunto de los argentinos, ingresos generados por el conjunto de los argentinos, que fugan a las manos de los acreedores y no tienen ningún tipo de impacto positivo en el país. Por eso lo señalamos, por eso lo hacemos notar, y forma parte del deterioro homeopático al que se va sometiendo a la sociedad argentina, una historia que los argentinos hemos visto más de una vez. Y por ahí, digo, para cerrar, conviene comentar otro dato que ha aparecido en estos días, y que también es significativo, que es lo que ha pasado con el empleo a lo largo del último año. No sé si los viste por ahí los datos, Gaby. El gobierno informa que ha habido un crecimiento muy pobre del empleo, pero no informa, aunque incluso hasta los medios que son partidarios del gobierno han tenido que ponerlo en evidencia porque es un dato muy elocuente, que la mejora leve, muy moderada en el empleo que ha sucedido de un año al otro, se explica en 2 de cada 3 casos por empleo precario. Son monotributistas o trabajadores no registrados. Mientras que, por otro lado, los trabajadores de la industria, que son los que tienen mejores condiciones laborales y mejor remuneración, han decrecido sistemáticamente. Es decir, que hay un cambio en la composición del empleo en la Argentina a lo largo de este gobierno que también coadyuva al deterioro y al posicionamiento de los sectores mayoritarios, que es que mientras se pierden puestos de trabajo de mejor calidad y remuneración, crecen, reemplazando a aquellos, las posiciones laborales que son más precarias, tanto en su condición laboral como en su remuneración. Esta es otra de las características de este tipo de política de restauración conservadora que caracteriza a la Argentina actual, que por la vía del empleo y por la vía de los ingresos deteriora la condición de las mayorías y mejora muy mucho la condición de las minorías más favorecidas. Es decir, transfiere ingresos de las mayorías hacia las minorías acomodadas. Insisto, una película que hemos visto otras veces en la historia de la Argentina, que también se ve en el conjunto de América Latina y que parece ser el signo de los tiempos, pero que constituye, antes que un problema económico, un problema político. Sí, justamente ahora que lo mencionaste, yo fui a buscar los datos, incluso La Nación. O sea, estamos hablando de La Nación, un medio claramente oficialista en estos tiempos. Dice que en el periodo del 2016 se observa una caída del empleo de casi el 20%, el 19,9%. Y cuando subió, este crecimiento del empleo no llega, pero ni por asomo, a ese 20% que se había perdido durante el 2016. No, para nada, sí, no hay recuperación de ese deterioro, fundamentalmente en lo que son los trabajos y los puestos industriales de mejor calidad. Lo que hay es este cambio en la composición que implica un crecimiento de los puestos más precarios y peor
peor remunerado, lo cual de ninguna manera puede ser presentado como una buena noticia, porque implica un retroceso en los grados de civilización y desarrollo que ha conseguido una sociedad. Es como decir que festejemos que han crecido los taparrabos y ha caído el consumo de indumentaria. Sí. Eso no podría ser festejado de ninguna manera, porque implica una vuelta al pasado, una vuelta a una época que con mucho sacrificio, luchas y trabajo sindical, la historia había logrado obtener y mejorar. Exactamente. Bueno, frente a esto entonces podemos decir de que ellos te hablan de crecimiento, pero en realidad no estamos ni por asomo como estábamos en el 2015. Y además de eso, encima tenemos un montón de aumentos en los servicios y en las tarifas. Por lo tanto, este crecimiento del que ellos te hablan, no solamente te dicen que es crecimiento invisible porque no lo ves, sino porque en realidad no llega a ser crecimiento porque estamos peor de lo que estábamos. Efectivamente, la situación de mejora se compara con el 2016, que recordemos fue un año de mucho empeoramiento respecto de 2015. Es decir, al haber crecido, por ejemplo, la inflación 40% en 2016, uno podría decir que la inflación de 2017, que fue del 25%, es una mejora. Pero esto es sencillamente una tontería. La inflación de 2016 más una del 2017 no significa ninguna mejora, sino un empeoramiento de la situación del conjunto, que tuvo que padecer 40% en 2016, 25% en 2017, otro tanto este año, y ninguna paritaria ha logrado recomponer esa pérdida que se ha dado a lo largo de los años que lleva el gobierno de Cambiemos al frente del gobierno. Así que de ninguna manera esas comparaciones estadísticas, esa contabilidad creativa contra un año pésimo como fue el 2016, pueden ser presentadas como mejoras. Sencillamente es recuperación solo en parte de la situación que había anterior. Ni siquiera es recuperar en todo, es solo en parte un poco de recuperación de la pérdida obtenida, es decir, que en el saldo se está sin duda peor, y así lo vive la mayoría, y los ruidazos de ayer lo hacen notar, de lo que se estaba hace no mucho tiempo atrás, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A vos, hablamos la próxima, hasta luego. Hasta el jueves que viene. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico.